Los datos de una encuesta realizada en 2007 por el Centro Nacional de Estadística de la Salud de Estados Unidos mostraron que más de 20 millones de norteamericanos habían practicado la meditación en algún momento durante los 12 meses anteriores. Y esas personas les confesaron a los investigadores que lo hicieron para mejorar su bienestar general, para que los ayudara con el estrés, la ansiedad, el dolor, la depresión o el insomnio, y para poder llevar mejor los síntomas y la tensión emocional que suponen las enfermedades crónicas como ciertas afecciones coronarias o el cáncer. Dice Sharon Salzberg en este párrafo que estábamos leyendo que a lo largo de su experiencia personal también ha visto personas que se acercan a la meditación porque quieren tomar las decisiones correctas, romper con malos hábitos o salir reforzados de los desengaños. Hay gente que quiere sentirse más cerca de sus familiares o amigos, más a gusto y satisfecho con sus cuerpos y sus mentes, o simplemente sentirse partes integrantes de algo más grande que ellos mismos. Se interesan por la meditación porque las vidas humanas están llenas de riesgos reales, potenciales e imaginarios, y quieren sentirse más seguros, más confiados, más tranquilos y más sabios. He visto una y otra vez cómo los principiantes en las técnicas de la meditación, dice Salzberg, empiezan a transformar sus vidas, incluso aunque en un primer momento se mostraran reacios o escépticos. Como yo misma he aprendido por medio de mi experiencia, la meditación nos ayuda a lograr una mayor tranquilidad, a conectarnos con nuestros sentimientos, a encontrar la sensación de plenitud en nuestro interior, a reforzar nuestras relaciones y a enfrentarnos a nuestros miedos. Empezamos un nuevo programa con Plena Conciencia. Saludos, querida audiencia, bienvenidos y bienvenidas un lunes más a este tiempo y a este espacio destinado a cultivar nuestro bienestar y el de las personas que nos rodean. Hoy precisamente hablaremos de la neurociencia, del bienestar. Es un placer poder compartir esta hora y acompañaros junto con el equipo habitual del programa. Con Montse Falqués, copresentadora del programa. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Con Sirius Abadía, a los mandos de la sala de control y producción técnica. Un saludo también desde aquí para Rudolf Helmreich y Fundación Inceptum, que hacen posible este proyecto para transmitir valores a través de la comunicación. Y quien os habla, Carla Ruiz Feltrer, acompañándoos un lunes más con Plena Conciencia, en directo, online, desde Radio Construyendo Relaciones. Ya sabéis que podéis seguirnos en directo a través de nuestra app Radio Construyendo Relaciones, por la web de radioconstruyendorelaciones.com o por el canal de YouTube de Radio Construyendo Relaciones. Y si no lo podéis hacerlo en directo o bien queréis volver a escucharnos, lo podéis hacer a través de la web del programa complenaconciencia.com y descargaros todos los podcasts de los programas. También podéis seguirnos a través de nuestra página de Facebook, Con Plena Conciencia, o de Twitter, @conplena. Por supuesto, os esperamos en directo a través del teléfono 931004649 o por mensaje de WhatsApp al número 666-879776. Hoy nos acompaña de nuevo Concha Pinós. Estuvo con nosotros cuando estaba revisando los archivos. Pensaba que hacía menos que había estado en nosotros, pero ya era en el año pasado, en el mes de diciembre. Estuvo con nosotros en aquella ocasión para hablar de neurociencia contemplativa. Y hoy seguiremos hablando de neurociencia, pero enfocada al bienestar, neurociencia del bienestar, como os decía antes. El pasado mes de febrero tuvimos ocasión de asistir a un seminario sobre neurociencia y liderazgo que impartieron el profesor Richard Davidson junto con Concha Pinós y con Idili Lizcano, que por cierto nos acompañó hace un par de semanas. En la base de este mismo liderazgo, que de alguna manera
se habló en este seminario, también está el bienestar. En nuestro anterior programa con Concha ya hicimos mención a que el bienestar puede cultivarse, puede entrenarse, al igual que hacemos en el deporte o cuando aprendemos a tocar un instrumento, como dice habitualmente el doctor Davidson, ¿no? Hoy vamos a seguir profundizando sobre cómo podemos entrenar y mejorar nuestro bienestar. Buenas tardes, Concha. Bienvenida de nuevo al programa. Buenas tardes. Gracias por invitarme de nuevo. Es que Concha es tan activa que siempre hay nuevas cosas para poder comentar, compartir y explicar. Pero, aunque sea simplemente para refrescar su perfil, Montse, como hace siempre, nos presenta este perfil de Concha. Concha es directora de Estudios Contemplativos y psicoterapeuta contemplativa, docente senior e investigadora en el ámbito de la neurociencia de la compasión y las inteligencias múltiples. Además, doctora en Política Internacional, máster en Intervenciones Clínicas de Mindfulness y un sinfín de másters más. Os enlazamos su currículum a la web de Estudios Contemplativos. Su investigación internacional en Bután, Afganistán, Cataluña, Estados Unidos, India, Chile está centrada en el valor clave de la compasión y el altruismo como elementos para comprender la mente de las personas neurodiversas. Además, en la actualidad se encuentra desarrollando proyectos educativos centrados en la detección de talentos, liderazgo y ética secular para el siglo XXI. Para empezar el programa de hoy con Concha, me gustaría que nos hablases de dónde nace la relación entre el bienestar y la neurociencia. Gracias, Montse. Una gran cuestión. Primero tendríamos que definir exactamente qué es el bienestar. Y en inglés el término well-being acoge bienestar y bien ser. Nosotros en castellano a veces entendemos que el bienestar es simplemente aquello que resguarda la obtención o vivir con una serie de bienes materiales. Pero al bienestar que nosotros nos estamos refiriendo en este momento más bien es sin negar que necesitamos unos medios materiales determinados, el bien ser con uno mismo. Ciertamente el siglo XX fue la revolución del bienestar, 19 y 20, y de las grandes conquistas sociales, ¿no? Me acuerdo que la última vez que estuve aquí hablé de Marx y de Buda y otra vez voy a hablar de lo mismo, de dos grandes buscadores de la verdad y del bienestar. El bienestar en el ámbito neurocientífico surge de observar precisamente su antagonista, el malestar. Algo que Carlos nos apuntaba al inicio del programa, la cantidad de gente que medita no es que de repente hayan decidido meditar porque son buenas personas, sino porque se encuentran muy mal. Y porque se encuentran muy mal quieren estar bien. Y en esa búsqueda del bienestar, en los años 60 y en los años 70, pues empezamos a prestar atención a Oriente, haciendo yoga, haciendo tai chi, a meditar someramente. En aquel momento no se podía medir lo que podemos medir ahora, la incidencia de la meditación, los efectos de la meditación en el cerebro. Pero ahora sabemos que el bienestar es un constructo que hasta la Organización Mundial de la Salud lo reconoce como un derecho. Las personas tienen derecho a su bienestar, no solamente a tener una casa o a tener salud. Y es muy interesante, ¿no? Hablar de bienestar es hablar también de felicidad, entonces tendríamos que ir matizando términos. Sí, porque estábamos hablando justamente antes de empezar de la necesidad, ¿no? de alguna manera de distinguir o diferenciar de qué hablamos cuando hablamos de bienestar y de qué hablamos y cuando hablamos de felicidad, porque posiblemente los dos se pueden medir, se pueden de alguna manera desarrollar, cultivar, pero son cuestiones distintas, ¿no? Y estaría bien que, aprovechando que estás aquí, quizá, y en esta primera parte del programa, diferenciáramos, ¿no? Habláramos de qué es bienestar, qué es felicidad y cómo se abordan. La neurociencia ha puesto mucha atención, al menos la neurociencia contemplativa, al efecto de la meditación en el cerebro. Y dentro del efecto de la meditación en el cerebro, al impacto que tiene la atención y el entrenamiento basado en la atención.
pero cada vez que nosotros ponemos atención, lo que surge dentro de nuestro cerebro y dentro de nuestra mente es una serie de contenidos que tienen que ver con las emociones. Entonces el bienestar le pone mucha atención al adiestramiento de las emociones, sobre todo lo que clásicamente se denominaban las emociones perturbadoras, que son las que nos hacen estar mal. Justo esta noche, esta madrugada, empezaba la 33 edición de Mind and Life en Dharamsala, en India. Abriendo la edición, Su Santidad el Dalai Lama es Richard Davidson, y abriendo la edición, Su Santidad le pregunta a Davidson: ¿me puedes decir solo una cosa? ¿Son las emociones realmente modificables en el cerebro o no lo son? ¿Y qué relación guardan con el bienestar? Pues yo, cogiendo esa pregunta que ha hecho tan sabiamente su Santidad esta noche, diría que el bienestar lo que nos pone muy claro en evidencia es la necesidad que tenemos de entrenar en reconocer nuestras emociones, considerando que las emociones no son ni buenas ni malas, sino simplemente un constructo neurobiológico que ahí nos va, ahí lo tenemos, y que tenemos que ser conscientes. Pero que en función de cómo nosotros gestionamos esas emociones, podemos sentirnos mejor o peor frente a unos hechos determinados. No podemos cambiar la naturaleza de los hechos, ni tampoco la naturaleza del bienestar en sí, pero sí que podemos regular qué impacto tienen esas emociones en el frente de nuestra felicidad. Entonces, atendiendo a tu pregunta, Carlos, sabemos que el bienestar se construye en componentes. El que ha articulado mejor la teoría hasta ahora, y decimos humildemente hasta ahora porque mañana en la ciencia todo lo que sabemos se puede venir abajo, entonces hay que ser muy humildes en ese sentido, es Davidson. Davidson construye los 4 componentes del bienestar a partir de su trabajo de observación de las emociones. Como emoción y memoria, algo que Damasio también había hecho, co-crean patrones neurológicos que inciden en nuestro bienestar. Podríamos recordar, porque justamente ahora cuando hablabas de emociones, bienestar, y recordando también modelos de estudios anteriores del profesor Davidson, que siempre ha tenido un interés especial por las emociones. De hecho, tiene el famoso libro del perfil emocional, ¿no? Como un elemento que nos puede dar más información, que es mucho más operativo que el de la personalidad o las personalidades de la psicología clásica, ¿no? Entonces, entiendo que es como una evolución de esta ocupación, ¿no? Este estudio de las emociones y cómo regularlas, el que nos lleva al bienestar. ¿Podríamos recordar un poco estos 4 grandes componentes, ¿no? Que en el seminario también de alguna manera surgieron y que a veces tienen se utilizan distintos nombres o sinónimos, pero que de alguna manera sí que marcan como 4 pilares, ¿no? O 4 motores o 4 fundamentos. Sí, los 4 componentes del bienestar son muy sencillos y estoy segura que la audiencia ya los conoce, pero los vamos a repasar. El primer componente tiene que ver con la atención y es aquel componente que instruye nuestra capacidad de estar atento a todo lo que está pasando y cómo está pasando. Un entrenamiento basado en mindfulness clásicamente es un entrenamiento basado en la atención. El segundo componente importante es el componente de la conexión o la conectividad. Entonces, el entrenamiento de la conexión, mindfulness ayuda, pero aquí ya sí que entran en juego las emociones. Cuando uno presta atención se da cuenta pues que se siente mal con uno mismo, que se siente en culpa, que siente vergüenza, que siente rabia. Empieza a salir toda la materia oscura de la psique y ahí ya necesitamos un trabajo más importante. Este elemento es fundamental, lo que llamaremos la conectividad, porque si no se da esto, no se produce, por ejemplo, la liaison en lo que serán las 11 competencias de la mente, empezando con la empatía, la amabilidad, la ternura, la autocompasión, el altruismo, toda la escalera. La conectividad derivará a las habilidades prosociales, ¿no? Entonces, las personas tienen que ser muy conscientes, por ejemplo, de algunos detalles alarmantes, que en la última década hemos perdido el 20% de empatía en el planeta y que lo que se prevé es que en la siguiente década el 85% de nuestras relaciones sean virtuales, con lo cual la conectividad, lejos de tener el componente humano al que estamos habituados, porque yo al menos sigo siendo humana, no soy un robot,
qué va a pasar con este componente. Este componente es muy importante y justo su santidad esta mañana ha hablado mucho de este componente, la necesidad de entrenar en connection, ¿no? El tercer componente es resiliencia, y entendemos que un entrenamiento que lleve atención y conexión deriva automáticamente hacia la resiliencia, porque la persona ya tiene mucha más capacidad de integrar todo aquello que pasó, poder, por ejemplo, perdonar, hacer una serie de cosas y seguir viviendo hacia adelante sin tener ese rencor o envidia o lo que fuere. Y el cuarto componente es propósito de vida, cómo esto se alinea con el propósito de la vida, ¿no? Entonces, los 4 componentes del bienestar son atención, conexión, resiliencia y propósito de vida. En este momento los 4 se nos quedaban cortos. Entonces, yo, al menos desde que trabajamos juntos, Richard y yo, añadimos un quinto, que es donde estamos poniendo toda la atención y ver qué rol tiene el gozo, si puede ser que vaya detrás o vaya a ser un elemento que, sumándolo a los anteriores, propiciara un cambio dentro del cerebro, ¿no? Y ahí estamos. Hasta ahora teníamos 4. Richard habló de este, ¿no? Sí, en el seminario hablamos de esto. En el programa en el que viniste también ya apuntaste, aunque digamos muy delicadamente, ¿no? Y como esta hipótesis, ¿no? de trabajo, pero en el que estáis poniendo un esfuerzo importante, ¿no? Para poder validar, medir, y evidentemente esto genera expectativas, ¿no? Genera expectativas, al igual que yo, porque tenía la oportunidad que compartieras, ¿no? O que me comentaras un proyecto importante en el que estáis trabajando, ¿no? Que en el seminario se apuntó, ¿no? Algo que tiene que ver con el bienestar global, con el hecho de poder trabajarlo y también medirlo, ¿no? Y dotar de herramientas para que las personas y las organizaciones de alguna manera tengan un método, una manera, también un estímulo, ¿no? Para ir trabajando e incorporando, digamos, o ir desarrollando estos 4 fundamentos, ¿no? Poder tener prácticas que de alguna manera aumenten esta atención, aumenten esta conexión, aumenten la resiliencia y ayuden, ¿no? A consolidar un propósito de vida. De todos he sabido que, por ejemplo, cuando se traduce todo el saber de la meditación y la neurociencia lo traduce a mindfulness, a MBSR, lo esquematiza en currículums y básicamente lo que hace es coger un conjunto de insights, ponerle un método y eso darlo en beneficio de la sociedad. Desgraciadamente, y digo desgraciadamente, la situación de malestar está en aumento. O sea, el hecho de que nosotros tengamos guerras como la de Siria o la situación que está pasando del cambio climático en el planeta o el estrés acuciante nos genera mucho malestar. Entonces, nuestro diseño de qué podía ser instrumentos que ayudaran al máximo de seres ha sido la propuesta del Global Wellbeing. Global Wellbeing Initiative es una organización que en principio le hemos puesto 2 destinatarios fuertes. Hay un primer destinatario que es LATAM, toda América Latina, pero también incluyendo España e Italia dentro. Son casi 1 billón de personas, nuestro objetivo, que hablan lenguas latinas y que se pueden comunicar no solamente a través de unas lenguas, sino también de un lenguaje y de una cultura común, que en el cerebro esto es muy importante, ¿no? Entonces, Global Wellbeing Initiative lo que pretende son actuar en 3 grupos objeto que son muy importantes. El primero son las mujeres embarazadas y los niños, es decir, los que están por venir, que no se contaminen. Crear programas que ya habíamos empezado con Kindfulness, pero más particularmente programas que propiciaran el gozo en las madres embarazadas y de esa manera que sus emociones durante el periodo de embarazo fueran superiores a lo normal en el sentido de sentir más felicidad y por lo tanto en la formación del cerebro el niño naciera más feliz. Ese es un primer objetivo. Un segundo objetivo, aparte de los niños de 4 a 7 años, que era mamás embarazadas hasta 4 o 7 años, donde marcamos lo que nosotros denominamos zonas sensitivas, ¿no? Sabemos que
esas zonas son muy delicadas, son como pasajes neurobiológicos que uno tiene que hacer y necesita pues sentirse más seguro. Hay un segundo pasaje que son los adolescentes, y yo quisiera poner énfasis en algunos datos de malestar de los adolescentes, decir que en la última década en Estados Unidos, desde el 2007 al 2017, se ha cuadruplicado la cifra de suicidio en los adolescentes, que la mayoría de esos adolescentes que se suicidan en una alta tasa son niñas, y a mí eso me aterra. O sea, me aterra tanto que decido que es importante que hagamos cosas en ese ámbito, ¿no? Recordar que las niñas adolescentes eran las mamás del futuro, es decir, que si hiciéramos más programas con niñas adolescentes, tanto en el ámbito del adiestramiento de la bondad como del bienestar, estaríamos invirtiendo en algo súper positivo, que es la Next Generation, la generación futura, ¿no? Sí, además actuando desde un modelo más preventivo, ¿no? Efectivamente. Que no a corregir, ¿no? Si de alguna manera prevenir más que corregir. Pero esta tendencia suicida ya es una cosa que está sobre el tapete, está sobre la mesa, y ya sean madres o no estas chicas, por ejemplo en México hay una epidemia bastante fuerte. Y el tercer gran grupo de well-being son los adultos. Son los adultos que ya pues tenemos menos posibilidades de cambiar nuestro cerebro, pero todavía las tenemos. Todavía hay, esperamos. Sí, pero bueno, seamos más claros, ¿no? En las zonas sensitivas, este grupo de los pequeños infantes y mujeres embarazadas, las adolescentes y los adultos son nuestros 3 grandes targets. ¿Y cómo van, con qué tipo de acciones, proyectos, si es que hay algún ejemplo que pueda servir, ¿no? para ilustrarlo, se van a desarrollar o se van a lanzar desde esta organización, ¿no? Desde esta iniciativa o iniciativas globales para el bienestar en estos distintos ámbitos? Con la neurociencia sabemos muy bien que tiene 3 patas básicas. No estamos inventando la rueda, sino simplemente la estamos reforzando, que es investigar, hacer más investigación, hacer más formación y hacer proyectos en concreto. Entonces, pongamos un ejemplo para que los oyentes puedan entenderlo. Exacto. Imagínate que tenemos una empresa. Yo he visitado esta mañana una fundación muy grande de discapacidad en Barcelona. Es la tercera de discapacidad del mundo. Tiene unos 2.000 trabajadores que prestan servicios a niños que son discapacitados pero que sufren. Los trabajadores, ya no los niños. Entonces esos necesitan un programa de bienestar. Lo que nosotros hacemos primariamente es evaluar cuál es el grado de bienestar de la organización, entrenar a entrenadores que luego puedan seguir la monitorización dentro de la empresa y recomendar que se adscriban al programa de continuación, que en este caso empieza el año que viene y es una monitorización por APP en castellano. Entonces son las 3 piezas Brahma, evaluación a largo plazo. Eso sí se trata de una empresa. Imagínate que fuera una escuela o un conjunto de escuelas como tenemos en México, muchas. Lo que hacemos son entrenamientos colectivos, analizamos cómo está el bienestar en la comunidad y partimos de programas de bienestar comunitario. El nivel de política comunitaria, en contra de lo que nosotros podamos llegar a creer, en América del Norte, Centroamérica y América Latina es muy alto, porque las personas tienen un gran sentimiento de que a veces los estados, como no les protegen lo suficiente, ellos se las buscan. Necesitan crear estructuras. En este sentido, cuando me comentaste después del seminario lo que serían los... no sé si tiene relación, ¿no? Precisamente lo que serían las grandes temáticas, ¿no? Sí. Una cosa son las personas, ¿no? Sobre las que nos vamos a ocupar o preocupar, y otro sería los temas. Había uno que era el buen gobierno, ¿no? La buena gobernanza. Gobernanza es una palabra que se utilizaba en el siglo XXI, o el bienestar global y la felicidad global, que nos queda por definir, por cierto, el tema de la felicidad y cómo lo abordamos, o todo el problema de cómo se afecta el bienestar con las enfermedades mentales y también el coste que tiene, no solo económico, pero también económico en ese sentido. Hay algunos más, ¿no? Pero supongo que con lo que estabas diciendo me resonaba a la necesidad también de crear como estructuras, organizaciones, tanto si son empresas como no.
Está claro que estos son nuestros grandes grupos objetivos para que las cosas no vayan a peor. Sí, tengo que decir que lo vivimos realmente como algo que es necesario hacer y que es justo hacerlo y hacerlo con todas las fuerzas, con toda la intensidad. Hay como 5 grandes nichos, estás hablando de esos 5 grandes nichos donde nosotros creemos que si se pone atención en el bienestar se puede crear un impacto más allá de estos grupos objetos, ¿no? Hablaríamos del bienestar de las personas, que sería este primero, del bienestar y la salud mental, o sea, el coste que no prestemos atención al bienestar, por ejemplo, en enfermedades degenerativas, el beneficio de prestar atención. Por ejemplo, los costes salariales que Richard calculó en los últimos estudios que hizo en Estados Unidos eran $131 que cada empresa que hacía un programa de bienestar se ahorraba por cada uno de los trabajadores. ¿Qué estaba haciendo el programa? Es una empresa a veces no quiere invertir en bienestar pensando que le cuesta y lo que tiene que pensar es que es un beneficio, no es un coste. Una inversión, ¿no?, que retorna de alguna manera en menos coste después, sea relacionado con absentismo, entiendo, bajas y el propio rendimiento. Y niveles de satisfacción. Las personas, y si vamos a hablar luego, hablaremos en los minutos que nos queden, sobre qué es lo que nos hace felices y por qué trabajamos. Hablemos de felicidad. No trabajemos por dinero. Trabajamos por un constructo que es la percepción de la satisfacción. Hace nadita, creo que fue del 10 al 14 de febrero estuvimos en la cumbre del bienestar y la felicidad en Dubái. Era una cumbre que por primera vez unía los dos conceptos bienestar y felicidad. Porque hasta ahora solamente había sido como el constructo de la felicidad. Esa cumbre era súper interesante porque los invitados eran los gobiernos. Pero los recommenders, la gente que hacía las lectures, eran pues neurocientíficos, psicólogos, meditadores que le recomendaban a los gobiernos que hicieran cambio dentro de sus políticas, ¿no? Sabemos que en Bután, aproximadamente en los años 90, surge un concepto que se llama Global National Happiness, el concepto de la felicidad global. Eso en aquel momento eran como unos 184 indicadores que medían en 10 áreas de la sociedad cuando una persona o una sociedad era feliz o no. En este momento este constructo está obsoleto. Es curioso, ¿no? Porque esto ha sido durante muchos años casi un desideratum, ¿no? Para poder trasladar que incluso los gobiernos franceses y Gran Bretaña estaban estudiando o intentando adaptar este modelo, ¿no?, de la felicidad interior a sus países, y parece ahora que en muy poco tiempo de alguna manera esto ha quedado superado. ¿Cómo ha quedado superado? Esa es una buena cuestión. ¿Qué le ha hecho ser superado antes de llegar a la mayoría de edad? Exacto, porque solo se ha aplicado en Bután, seamos claros. Exacto. Lo que ha pasado es que la globalización ha afectado a los países muy fuertemente y Bután no ha sido la excepción, y como el manejo de las emociones difíciles el programa no lo lograba resolver. Entonces, hablamos de la felicidad a corto plazo y de la felicidad duradera. Vamos a hablar de estos dos conceptos. La felicidad a corto plazo podría ser uno de los predictores del bienestar, pero la felicidad duradera es un cultivo que la gente se tiene que comprometer. La gente tiene que querer ser feliz. Y ser feliz no es tener un coche, tener una casa o poder irte de vacaciones o ser mejor que o mandar a tu hijo a una universidad determinada. Tiene que ver con otro concepto. Y de alguna manera en este compromiso entiendo que también tiene que haber un esfuerzo. Absolutamente. Y para mí era inevitable ahora, claro, me han venido esto, ¿no? Compromiso, esfuerzo, y no he podido evitar un concepto que a veces en budismo se utiliza, se habla, que es el esfuerzo gozoso, ¿no? Y esto es interesante porque muchas veces cuando nombras la palabra esfuerzo en nuestros países, ¿no?, en nuestra cultura, a veces es algo que como chirría, ¿no?, que va a dificultar el poner en marcha esto. Pero ya que has hablado de gozo, ¿no?, al principio, y para mí personalmente creo que cuando añades
a este esfuerzo le añades el gozo, al margen de cómo sea la situación y las emociones que puedan salir, cambia sustancialmente la experiencia, o puede cambiar, ¿no? Sí, es como ponerle la mozzarella a los espaguetis, ¿no? Y es el reto esfuerzo, el reto compromiso y el reto gozo, que tiene que ver con la capacidad de disfrutar de las cosas que nosotros tenemos. Vemos que uno de los elementos justamente de los que nos conectan, en el segundo gran bloque de los componentes hay muchos subelementos, es el gratefulness, el agradecimiento. Entonces, como las personas que no son agradecidas de lo que tienen son terriblemente infelices, ¿no? Quisiera matizar que justo en esta cumbre a lo que se llega es a la conclusión de que hay que establecer unos nuevos índices que hablen de que el bienestar es la base, y a partir de los 4 componentes del bienestar uno asciende progresivamente a la felicidad. Y atendiendo a este criterio se lanza un índice y se analiza quién podría ser el país, a colación de la pregunta que me has hecho sobre el buen gobierno, más feliz del mundo con estos 2 criterios. Este año el más feliz es Noruega. El segundo más feliz es Costa Rica. Pero ahora, voy a decirlo lentamente y que nadie se ofenda, yo que viajo bastante por América y también por Asia, voy a poner a la audiencia de habla hispana contenta esta noche o esta tarde, depende cuando nos escuchéis. En LATAM, los índices del bienestar, por supuesto, el primero es Costa Rica, el segundo es Argentina, Chile, Colombia y, sorpresa, España en el 24 puesto, Francia en el 25. Es decir, que un país como México, donde nosotros creemos que hay tanta violencia, la gente vive tan mal, tiene mayores indicadores de bienestar y de felicidad que nuestro propio país. Esto nos tendría que decir algo, y eso tiene que ver con la capacidad, por ejemplo, de conectarnos, de tener mayores resiliencias, cómo nosotros estamos midiendo las sociedades, ¿no? Por ejemplo, un colombiano que emigre a Estados Unidos cree que va a tener una mejor vida, pero según el índice, en realidad está emigrando a un país que tiene más malestar y peor calidad de vida. Bueno, y tal como tienen la situación ahora, ¿no? Pues seguramente más, ¿no? Las personas que llegan a Estados Unidos desde fuera. Es interesante esto que dices. Ayer estábamos justamente teniendo una conversación con unos amigos que era un poco recurrente, porque era una conversación que tuvimos aquí con John Antoni Melé, en cuanto a que justamente tenemos una imagen seguramente distorsionada, ¿no?, de lo que está pasando en Hispanoamérica, tanto en Centroamérica como en Sudamérica, ¿no? Y hablábamos de 2 cosas, ¿no? Como lo de la vieja Europa, ¿no? Y cómo hay muchos aspectos, y incluso el índice de felicidad, donde Europa se está envejeciendo, pero no solo a nivel de edad, que también hay algún envejecimiento más, ¿no?, de visión, quizá de propósito como continente, y lo activa que está, ¿no?, toda la parte de Latinoamérica, lo abierta que está, las ganas de hacer cosas, y esto lo manifiestan personas que se están moviendo en distintos ámbitos, ¿no? No solo el económico, también el cultural, también el de desarrollar todas estas capacidades o habilidades, ¿no? Y creo que tú tienes una experiencia de primera mano en este sentido. La verdad es que en estos últimos tiempos sí, porque me la paso entre los aviones para aquí y para allá, y lo que yo he observado, no quiero dar detalles de tragedias porque cada país tiene las suyas, pero a mí que me tocó vivir el último terremoto en México, observé claramente algo muy muy diferente, y es que la gente salía a la calle, se ayudaba, pero no perdía su alegría, seguía ayudando desde la alegría, que es algo que tú estás diciendo aquí ahora mismo. Quiero poner énfasis, al menos a la comunidad de España y a los franceses si nos escuchan, que de la posición 24 y 25 para Francia y España hace tan solo 5 años eran la 12 y la 13. 5 años. Ya. Aviso para navegantes. ¿Y dónde estarían dentro de este indicador, que me imagino que hay
distintos aspectos o variables. Los ha hecho la OCDE, Miguel Ángel Gurría, que es un economista mexicano. Está muy bien, te los puedo mandar, los podemos compartir. No, pero para dar una idea de esto, frente a esta imagen, ¿no?, de que hay países donde hay violencia y tal, que parecería que están peor, que en cambio cuando tienes una visión más ponderada, ¿no? Al final, esto que comentabas del terremoto sería para mí, al menos, es un claro ejemplo de cómo estas personas son más resilientes. Claro, porque tiene mucho que ver con tu cuestión, y es la felicidad percibida. Es decir, tú puedes tener las sociedades que se han mal llamado del primer mundo, que son sociedades insatisfechas, tremendamente compulsivas, que aunque tienen mucho, tienen una percepción de su felicidad muy escasa. Entonces son infelices. El bienestar y la felicidad, sumándolo juntos, si tú te sientes mal, aunque tengas muchos bienes materiales, la curva no sube. Uh-huh. Sí. Mientras que antes era al revés. No, me parece muy interesante esto que has dicho, ¿no? La felicidad a corto plazo como un predictor del bienestar, pero como la felicidad duradera es el resultado de desarrollar estos fundamentos, ¿no? Y por tanto es algo que hay que trabajar con compromiso. La felicidad duradera tiene mucho que ver con el concepto de la comunidad, pero nosotros creemos que la comunidad es solo nuestro pueblo o nuestra nación o nuestro estado, pero es que la comunidad es el planeta, el que vivimos en una época global. Por lo tanto, es importante que nosotros pongamos atención cómo los insights que nos ofrece la meditación, los métodos que nos da la neurociencia, si lo ponemos al servicio de la sociedad, está claro que vamos a producir bienestar. Pero cómo lo vamos a producir el bienestar es tan importante como el bienestar en sí mismo. Porque si para producir el bienestar de unos pocos genero el malestar de unos muchos, ya no puede ser bienestar. Y eso es otra cosa. Estamos hablando de como 5, ¿no? Esferas que hemos empezado, y claro, esta se lleva la palma, la parte de como de gobernanza también, ¿no? De política, los índices. ¿Qué más habría en estas? Habría, por ejemplo, ciudades. Es un tema súper interesante donde nosotros hemos puesto mucha atención. Es al concepto, surge un concepto hace como 10 años que se llama Smart Cities, las ciudades inteligentes. Lo que sabemos es que en el 2050 el 80% de la población del mundo va a vivir en ciudades, si es que existen las ciudades, ¿no? Pero bueno, de momento en esas ciudades que van a vivir son ciudades donde todo será muy distinto a como nosotros tenemos el concepto ahora mismo. Las ciudades estarán mucho más, por supuesto, habrá domótica. Les podemos incorporar el bienestar en las casas, en las alarmas, saber cómo son los miembros que viven dentro de una familia, ¿no? Y otro tema muy interesante es el rol que los alcaldes tienen dentro de estas ciudades. Cómo cuando un gobernante está entrenado en el bienestar, también sus decisiones que toma tienen que ver con el bienestar. Algunos indicadores, de nuevo en materia de bienestar. Cuando uno ve la lista de las 20 ciudades donde más bienestar hay en el mundo, ya no países sino ciudades, resulta que nosotros, al menos la lista era antes de que pasara todo el proceso en Cataluña, España tenía 2 de las 20. Italia tenía 1, Francia tenía 1. Y esas ciudades, curiosamente, las 6 primeras ciudades que tenían mayor bienestar eran gobernadas por mujeres, alcaldesas. Y Dili estaría contento, siempre habla de la Yo necesidad. También. Es interesante porque cuando nosotros gestionamos desde el bienestar en materia neurocientífica y lo observamos, la variable, a mí me gusta mucho cruzar datos, a ver quiénes son estas ciudades y quiénes son sus alcaldes o alcaldesas, observas que son mujeres. Entonces parece que hay una tendencia a utilizar elementos femeninos, porque por ejemplo el alcalde de Nueva York es un hombre, pero en su construcción de la ciudad pues tiene muchos elementos femeninos, ¿no? O como en la época de Madrid con Tierno Galván, por ejemplo, porque ahora ya nadie nos puede acusar de que estemos pidiendo su voto porque ya no existe, ¿no? Sí. Y entonces las ciudades están hablando de eso, de cómo se relaciona con sus ciudadanos, cuál es la relación que tiene del tiempo. Aquí hemos hecho una revisión muy clara de
las ciudades, el concepto de ciudades, Richard y yo, desde la época de los griegos. La polis. Cómo se vivía la polis, las ciudades-estados, las democracias, cómo se construye a través del bienestar. Y es muy interesante cómo poder aplicar, porque no existían indicadores de ciudades de bienestar tampoco. Entonces la ciencia, la neurociencia del bienestar es muy nueva. Muy nueva, por supuesto. Nosotros estamos muy contentos de que se trabajen, se estén moviendo proyectos de este calado, ¿no? Porque además, cuando empezamos a pensar en el programa hace ahora un año, antes de que empezáramos a emitir en septiembre, quizá intuitivamente para nosotros la palabra clave y que siempre hemos utilizado era este del bienestar, aún no sabiendo quizá el potencial que puede tener. Por eso una de las secciones que tenemos en nuestro programa es la de herramientas para el bienestar, que nos presenta semanalmente Montse. O sea que adelante, hacemos una parada y damos tiempo a los consejos. Como cada semana, hemos escogido diferentes herramientas para nuestro bienestar. El neurólogo Richard Davidson ha estudiado el impacto de la meditación y en una entrevista que se le realizó en la revista digital La Tercera, en junio del 2017, nos decía por qué es tan importante el concepto de neuroplasticidad. Él decía: es posible que sea la idea más significativa salida de las neurociencias. Nuestros cerebros están constantemente siendo formados con o sin querer, la mayor parte del tiempo involuntariamente, afectados por lo que nos rodea. Pero normalmente no tomamos el control intencional de nuestras propias mentes y cerebros. Y el trabajo en neuroplasticidad nos está invitando a adaptar posturas más intencionales y permitiendo dar forma a nuestro cerebro de maneras que sean más beneficiosas. Más adelante, en esta misma entrevista, el Dr. Davidson recomienda que empecemos de manera muy gradual practicando la meditación algunos minutos al día para contribuir un hábito, en vez de fijarse un objetivo poco realista. Solo una cosa es un libro que he escogido esta semana. Son sencillos ejercicios para desarrollar un cerebro de Buda, de Richard Hanson. Diversas investigaciones han mostrado que ciertas prácticas muy sencillas, realizadas cada día, pueden cambiar la forma en que funciona nuestro cerebro. Añadiría yo, tal como nos decía anteriormente Richard Davidson. Este libro te ofrece pautas muy sencillas para cada día, las cuales te protegerán contra el estrés, elevarán tu estado de ánimo y tu resiliencia emocional. Solo una cosa es un tesoro con más de 50 consejos prácticos, creados específicamente para que profundices en tu sensación de bienestar e incrementes tu felicidad. Despertares, dirigida por Penny Marshall, es la película que he escogido esta semana. Robin Williams interpreta al Dr. Malcolm Sayer, que a finales de los años 60 decide utilizar un medicamento nuevo para tratar a sus pacientes de encefalitis letárgica, enfermedad que priva de las facultades motoras a las personas que la padecen, hasta reducirlas a un estado vegetativo. Poco a poco empezará a manifestarse cierta mejoría en los pacientes, especialmente en Leonard Love, interpretado por Robert De Niro. Y como viene siendo habitual, terminamos esa sección con una frase. Esta semana, Frederick Dobson nos señala: cambia tu atención y cambiarás tus emociones. Cambia tu emoción, tu atención cambiará de lugar. Muchas gracias, Montse, por estos consejos, por estas recomendaciones. El tema, hemos hablado bastante hoy de bienestar y comentábamos ahora con Concha, hemos dado mucha información. Queda mucho también por compartir y por aplicar, y lo iremos haciendo. De hecho, durante este resto de año creo que iremos actualizando, ¿no?, el desarrollo del proyecto, este proyecto que va a salir de alguna manera
va a empezar a implantarse a partir del 2019. Y como nos gusta también este aspecto práctico, ¿no? Concha nos quería hacer un regalo, digamos, hacer un regalo al programa y a la audiencia. Concha, aprovechemos esta parte final para... Sí, yo creo que es súper importante que más que hablar nos pongamos en el eje de la práctica. Y ese eje de la práctica, pues algo que ha sido como muy significativo es un piloto de 28 días que empezamos regalándole a los pacientes o a las personas que se sentían mal. Era un programa que se podía mandar por WhatsApp o descargar directamente y medir cada día cómo estas personas se sienten. Entonces, si alguien quiere ese regalo, pues que nos escriba, ¿no? Que escriba a info@estudioscontemplativos.com y tendrá 28 días de bienestar. Muy bien, pues lo haremos después con Montse a colocar esta información en nuestra página web. De todas maneras queda dicho ya aquí y grabado en lo que será el podcast, ¿no? Quien esté interesado en poder seguir este entrenamiento, entiendo, de 28 días para mejorar y desarrollar, medir también su bienestar, puede solicitar gratuitamente este programa escribiendo a info@estudioscontemplativos.com. Estamos enfocando la recta final del programa. Has ido introduciendo tú distintos elementos, ¿eh? El título era Neurociencia del Bienestar, ha salido inevitablemente felicidad, y aunque creo que merecería un capítulo solo aparte, a través del concepto de Smart Cities o de ciudades inteligentes, has introducido el concepto de inteligencia, ¿no? O sea, ya tenemos felicidad, bienestar, inteligencia. ¿Cómo juega aunque solo lo dejemos apuntado para futuros encuentros? Es muy importante el elemento de la inteligencia. Inteligencia quiere decir jugar con, ¿no? Interlego, jugar con y también interactuar. Pero en esta época que nosotros estamos viviendo, donde la ciencia y la tecnología tiene tanta fuerza, la inteligencia artificial, no la humana, sino la artificial, está cogiendo cada vez más y más fuerza. Hace 2 días salió una estadística que decía que en Estados Unidos los niños tenían una media de 8 horas frente a la pantalla. Sí, me parece, lo oí y me pareció una exageración. No es solamente la pérdida de conexión a lo que estamos asistiendo, sino que se están instaurando unos nuevos modelos de comunicación donde claramente tenemos que dialogar ya con máquinas, ¿no? Y eso, ¿cómo vamos a hacerlo en materia de inteligencia? Es un gran reto para la ciencia. Es importante que nosotros no perdamos de vista la humanización, y más que la humanización, yo diría la vida dentro de la ciencia, porque la vida es ciencia, pero también es conciencia. ¿Hasta dónde vamos a permitir y hasta dónde no vamos a permitir en esta materia, ¿no? Cuando hablamos de las ciudades inteligentes, vemos en el diseño, al menos de las que yo estoy viendo que se consideran inteligentes, no sé, en los últimos meses pues he estado en Dubái, he estado en Doha, veo los prototipos de la 2020, que es precisamente la exposición universal que va a ir de cambiar la mente para cambiar el mundo, y el diseño de lo que veo son también con mucho cariño un exabrupto fuerte a la inteligencia artificial. Robots ya por las casas, como quien tiene un perro, comprarle robots a los niños pues para que les sonrían, robots de compañía para no estar solo. Es impresionante, es impresionante. Entonces, si los robots, está claro que como la tecnología han llegado para quedarse, pero tendremos que ver qué equilibrio hacemos entre la vida de los robots y los humanos y de la inteligencia en materia de bienestar. Vamos a perder muchos puestos de trabajo y no necesariamente quiere decir que tengamos más tiempo libre, porque a lo mejor somos todavía mucho más esclavos. Claro. Entonces, es un gran debate lo que se nos viene. Y además, ¿hasta qué punto, te estaba como comentando, cuando te escucho, ¿no? Y sale, o cuando leo también, escucho a otras personas hablando de inteligencia artificial,
y como este desarrollo inexorable, ¿no?, que está teniendo. Pero por otra parte, me asalta la duda de si, como nos dice la neurociencia en general, y Richard Davidson lo ha comentado a veces en particular, sobre la necesidad de poder desarrollar estas capacidades, como puede ser el lenguaje o como puede ser la bondad, que el camino es desarrollarlo justamente junto con humanos. Exactamente. ¿Qué va a pasar con todo esto? O sea, porque claro, hay un riesgo de pérdida, a no ser que también se puedan desarrollar con otros, o sea, con inteligencia o emociones no humanas, ¿no? A mí es una duda que me asalta, ¿no? No quiero dar nombres de enfermedades que han ido creciendo en las últimas décadas, pero sí que tienen que ver con los trastornos del lenguaje, con los trastornos del movimiento. Seguimos siendo humanos, yo insisto, al menos los que estamos en esta mesa lo somos, me consta. Necesitamos movernos, por ejemplo, y sabemos que el movimiento es muy importante para la creación de la neurogénesis en el cerebro. A los niños les mantenemos sentados en las sillas durante un montón de tiempo, cuando les valdría más bailar. Hace 2 días el Fórum Económico ha lanzado lo que serán las nuevas escuelas del futuro. En India, sobre todo, que está liderando el movimiento de... Hemos hablado de distintas áreas y una es la educación. Las escuelas del futuro, los niños no tienen que estar sentados, van a tener grandes aulas de meditación donde puedan estar espacio al aire libre, podrán vivir juntos, convivir juntos. Es decir, que estamos tendiendo más a volver a un concepto de tribu que habíamos perdido en el paso en la posindustrialización. Es uno de los elementos. Más la incorporación de las tecnologías. Otro elemento que nos afecta mucho es la dieta. Cada vez comemos peor. Entonces, todas esas cosas nos están llevando a un punto sin retorno donde hay que cuestionarse que es necesario cambiar. Y supongo que esto tiene mucho que ver también con uno de los pilares que decíamos al principio, que es la conexión, ¿no? Volver a la tribu o crear estos espacios. La semana pasada dedicamos nuestro programa a vivir en espacios saludables. Nos centrábamos mucho en lo que serían las viviendas, sobre todo, pero como apuntaba nuestro invitado Xavi Calm, lo mismo es extensible también para instalaciones de organizaciones, escuelas, etcétera, ¿no? Y recuerdo que decía algo como, bueno, al final trabajar en espacios saludables quiere decir que nos sintamos a gusto y que salgamos de allí mejor que como hemos entrado. Y me pareció algo muy simple, pero también muy transformador y que sería aplicable a los espacios, pero también a cualquier otro ámbito, ¿no? Claro, el bienestar se crea desde el espacio interior y desde el espacio exterior. Y ese constructo de espaciosidad es un nicho en el cual nosotros proyectamos la felicidad. Muy bien, nos dan la señal, nos queda poco tiempo. Hoy hemos tenido de nuevo, y ha sido un placer, a Concha Pinós, hablando en esta ocasión de neurociencia del bienestar y hablándonos un poco de los últimos conocimientos, desarrollos, lo que se está hablando en el mundo de la neurociencia, pero también en el mundo de la política, que al final es importante y tiene un ascendente clarísimo, ¿no? en nuestro bienestar también, ¿no? Concha, unas últimas palabras. Nos quedan 1 minuto y medio, escaso. Último claim para... les pediría a los oyentes claramente que hagan el favor de comprometerse con su propio bienestar y que cuiden su cerebro más de lo que lo cuidan, porque realmente el estado de su cerebro tiene que ver mucho con su felicidad. Muchas gracias, Concha. Ha sido un placer tenerte y te agradecemos que hayas compartido esta iniciativa de bienestar global, Global Wellbeing Initiative, que esperamos además acompañar, al menos en nuestra modesta posición como desde nuestro pequeño programa, y que pueda ser una correa de transmisión. Gracias, como siempre, a todo nuestro equipo. Como no, gracias a la audiencia por seguirnos, por estar ahí, por tomar este reto, ¿no?, de comprometerse con su bienestar personal y el de todos. Y nada más, desearos que tengáis una semana muy consciente, plena y con valor.